La semana pasada habíamos hablado, habíamos predicado sobre venid a mí, ¿se acuerdan? Decíamos de que era importante nosotros ir al Señor y dejar nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras necesidades, porque Dios nos hace una invitación y nos dice, venid, vengan todos los trabajados, todos los cansados, ¿no? Venidos fatigados de corazón, porque decíamos de que la carga del corazón es una carga muy pesada que muchas veces no podemos llevar, ¿verdad? Y ahora me acuerdo, una vez conversando con algún amigo teólogo, no evangélico, sino un teólogo muy importante de la ciudad, yendo a su casa, hablábamos sobre la carga del corazón y yo decía, Dios pesa los corazones. Y él me decía, ¿dónde dice que pesa los corazones? En la palabra. Y él justo estaba haciendo un estudio. Y cuando entendí lo que él decía, porque Anubis en el imperio, en lo que era la religión egipcia de la época, reflejaba de que cuando él juzgaba, cuando el egipcio moría, decía en su religión, se presentaban ante Anubis. Y el corazón del hombre tenía que pesar menos que el peso de una pluma. Es decir, ponían en la balanza el corazón del hombre y la pluma. Y si ese corazón pesaba menos que la pluma, podía entrar a su lugar de descanso, ¿no? Y qué importante que nosotros entendamos también eso. Que nosotros, si vamos cargados, nunca vamos a entrar al reino de los cielos. Por eso tenemos que venir descargados, descansados. Sí, habíamos hablado de ese descanso prometido, ¿no? Del Señor. Y el día de hoy quiero hablarles sobre algo que también suscita con el descanso y con el entender de venir a descansar en el Señor. Muchas veces pensamos que venir a descansar en el Señor y muchas veces predicamos eso y decimos y pensamos de que los dolores y las situaciones de la vida van a desaparecer. Déjeme decirle de que si nosotros pensamos que cuando vamos a venir al Señor, los problemas van a desaparecer, no te van a volver a lastimar, no te van a volver a herir, pues estás completamente equivocado. Ya Pablo le decía a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es decir, ya le estaba diciendo a Timoteo que la vida y el camino del cristiano está en aflicciones. No es un camino fácil ni sencillo. Y el camino y ese andar, ¿no? Nos tiene que hacer llenar en paz. Dice también en el libro de Juan, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor está hablando esto. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nos vuelve a hablar de una situación de lucha, de contienda, ¿verdad? Es decir, vamos a tener aflicciones. Y es que la vida, nuestra vida constante, va a ser así, ¿sí? Y es que muchos en este caminar también, como dice Mateo 13:21, dice, pero no tiene raíz en sí, cuando está hablando de la parábola del sembrador, dice, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, dice, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y cae. Entonces, la aflicción, la prueba, las situaciones que enfrentamos día a día, nos van a llevar a tener una mayor templanza. Es por eso que también Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
se cuenta que sigue hablando la palabra de que el camino del Señor siempre va a tener eso. Y cuando vas a estar más en el servicio, más aflicciones vas a tener. ¿Sí? Pablo le escribe a los colosenses y le dice, ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Y fíjense que acá Pablo está diciendo de que nosotros empezamos a afligirnos ya ni siquiera por nosotros mismos. Llega un momento en que nosotros nos vamos a afligir por la iglesia. ¿Sí? Y ahora vamos a la prédica. Hemos visto en la palabra todas esta introducción de pasajes bíblicos que nos van mostrando el camino. Pero cuando nosotros hacemos un análisis de nuestra vida y vemos nuestro cuerpo, yo le pregunto, ¿usted tiene alguna marca por ahí? ¿Verdad que sí? Yo tengo mis rodillas todas marcadas porque cuando iba en el skateboard, cuando era muchacho, muchas veces se frenaba por las piedras ahí y salía volando y las rodillas, terminaba con las rodillas hecha pomada, ¿verdad? Yo escucho ahí la publicidad que hacen de el campeón de bicicross, campeón mundial de las Olimpiadas, ¿verdad? Y dice, yo tengo todo mi cuerpo más de titanio que de carne porque tanto hacer las piruetas que hice, me he roto todo. Son marcas, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos nuestro cuerpo, encontramos cicatrices. Sí, yo tengo cicatrices acá que me acuerdo de qué son y por qué son. Y en nuestra vida, a veces las cicatrices que se van formando y vamos pensando y decimos, la verdad, no debí hablar eso, debí callarme. Otras veces las cicatrices, no debí escuchar eso, no debí prestar atención, no debí haber hecho caso. Otra marca que tenemos cuando a veces decimos, no debí ver eso. O bien podemos decir, no lo vi venir. ¿Sí? Y nuestra vida ha ido pasando, y nuestra vida ha sido marcada, no solamente por las circunstancias, por las cicatrices físicas que las podemos ver en nuestros cuerpos, nos podemos recordar qué es lo que aconteció, sino también hay cicatrices mucho más profundas, que son estas de no debía haber, no debía haber hecho caso, no debía haber visto, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en la vida y vemos todo eso, también podemos encontrar, aparte de nuestra memoria, de aquellas cicatrices que poseemos, podemos ver unas cicatrices que son visibles, ¿verdad? Cicatrices que son visibles. Hay cicatrices que no son tan visibles en nuestras vidas, ¿no? Hay cicatrices que a veces, sobre todo a las damitas, ¿no? Las maquillan, le ponen algo de rubor en algunos sitiecitos. Hoy los jóvenes son más coquetos, a veces hasta un granito se lo tapan, tienen cómo cubrir, ¿sí? Esa marca que está saliendo en su vida. Y hay otras que son ocultas. Y cuando hablamos de estos tres tipos de marcas, de este tres tipos de heridas en nuestras vidas, sobre todo las visibles, son aquellas que no podemos negar, las que existen. Son aquellas que son notorias, ¿sí? Y que a pesar de lo que hagamos, no las podemos negar. Yo no puedo negar de que me falta la visión del lado izquierdo, porque es notorio. El que me mira a la cara dice, no tiene un ojo, le falta. O sea, no me por ese ojo, lo tiene, pero es distinto, está marcado ese ojo, ¿verdad? Algunos tienen algún rasguño acá, otros le puede faltar una pierna, le puede faltar un brazo, puedes tener un arañón acá, fruto de un accidente, ¿sí?
Y son marcas que no podemos evitar. Y esas son marcas físicas. Sin embargo, las no físicas, permítame decirles, son aquellas que cubrimos y que evitamos que no se noten. Son esas que son maquilladas de tal manera que tratamos de disimular. Sea esta por una coquetería o pues sea porque aquellas marcas no nos agradan tanto. Y es que esas marcas, esas señales, son marcas que nos avergüenzan. ¿Sí? Y en nuestra vida podemos referirnos a esas marcas morales, a esas aquellas que cubrimos con una falsa apariencia. Yo soy una cosa en la iglesia, soy otra cosa en el trabajo, soy otra cosa con mis amigas, soy otra cosa donde estoy. Depende de dónde estoy, soy otra cosa. ¿Sí? Y ahí vemos que esas marcas que tenemos son marcas morales, marcas de comportamiento que evitamos que las otras vean. Yo ayer estuve en una entrevista y decía, no sabe que recién se enteró que yo era cristiano, que soy cristiano. ¿Cómo que recién se entera de que eres cristiano o cristiana? Significa de que tu apariencia es diferente, tienes marcas diferentes. Y hay aquellas marcas que son las ocultas. Estas marcas son aquellas que no queremos que nadie las vea. Y las tratamos de ocultar a cualquier precio. Y es que esas son marcas espirituales. Son marcas que están más allá, en lo más profundo de nuestro ser. Son aquellas que queremos ignorarlas nosotros mismos. No queremos verlas, pero vivimos con ellas. Son marcas que duelen. Por tanto, son marcas que aún no han sido selladas. Son heridas abiertas. Son aquellas que solamente podrán ser sanadas, curadas y selladas a través de Cristo Jesús. Y nosotros podemos llegar a decir, pastor, entonces estas marcas, estas heridas, si vengo a Cristo, ¿desaparecerán? ¿No serán más? Y yo te puedo decir que no. La física siempre estará. Yo siempre que me miro acá, miro una herida, una marca, no una herida, perdón, una marca, y me acuerdo de ella y digo, wow, esta me la hice a los 8 años, jugando, me trepé a un cerco, salté y me quedé clavado a un clavo. Y me acuerdo que me sacaron, me levantaron mis amigos, no querían que vieran mis padres lo que había acontecido y mi mano me vendaron, me trataron de curar, pero la herida quedó ahí. Y la marca quedó, yo me acuerdo de eso. Pero cuando yo me toco, esta herida ya no duele, ¿verdad? Es un recuerdo, por tanto no desaparecerá. Para que desapareciera tendría que volver a mi pasado. Tendría que volver a esa edad de 8 años. Y antes de trepar el cerco, pensar, no, si yo salto esto me voy a clavar, me voy a lastimar. Y eso no va a suceder. Perdón. Es decir, la marca física siempre quedará. Es un recuerdo a nuestro existir, a nuestro andar, a nuestro crecimiento, ¿verdad? Porque esta yo me hice a los 8 años y está ahí. Y tengo acá una nueva marca, ¿no? Es una herida que está secando, que me enseñó a tener más cuidado porque giré un hierro así y tenía la moradora prendida acá y toqué en la moradora en el disco encendido y gracias a Dios no pasó más nada, pero
En el constante andar de la vida tenemos heridas. Y así es la vida espiritual y así es la vida mental. Cuando vemos las otras heridas, que son las morales, las de segundo tipo, o principios morales, o valores, como ustedes quieran llamarlo, esas van a cambiar. Esas sí van a cambiar. Pero el cambiar de esta va a dejar marcas. Van a dejar marcas. Que de ser no visibles o maquilladas, van a pasar a ser visibles. ¿Cómo es eso, pastor? Muy sencillo. Porque a través de Cristo tu vida va a ser modificada el día que tú confíes en Él y entregues tu vida a Él. Entonces, esas marcas que tú tenías, esas heridas que tú poseías, esa doble vida que transitabas, va a desaparecer. Y aunque tú no lo quieras creer, la gente va a empezar a ver en tu vida un cambio. Va a empezar a ver que las cosas que antes hablabas, las palabras que antes largabas, la forma como antes te vestías de repente, la forma en que tú antes actuabas en tu cotidianidad, ya no son las mismas. Y pensamos y decimos, ¿qué pasó? Y es que déjeme decirle que cuando tú aceptas a Cristo, hay una remodelación espiritual. Y es como cuando tú vienes y remodelas tu casa, ¿verdad? Cuando tú haces una remodelación en casa, tiras una pared, ¿no es cierto? Por ahí cambias la grifería, ¿no? Creas un nuevo ambiente, lo pintas. Y cuando vienen las personas a tu casa dicen, wow, mira, te quedó más amplio esto, ¿verdad? Te quedó lindo, mira qué lindos cuadros pusiste, wow, te luciste, mira, ahora está más calientita, ahora ya tienes calefacción. Antes de repente estabas, qué sé yo, con la estufita eléctrica ahí, todos apiñados ahí juntos, ¿verdad? Para calentarse, pero ahora ya tienes estufa eléctrica, tienes gas. Toda esa remodelación que sucede en las casas también va a suceder en tu casa cuando estás con Cristo. Es decir, hay un cambio, hay un cambio. Tu vida dejará de ser la misma, ¿sí? Ya no vas a ser agresivo, ya no te vas a ocultar en ti. La gente empieza a ser más amable. Y la gente lo va a notar. Tu carácter va a tener que cambiar. Si antes te drogabas, ya no lo vas a hacer. Es decir, todos dirán que algo pasó en tu vida. Y es que tú empezaste a estar marcado por Cristo Jesús. Esa parte de tu vida estará marcada por Cristo Jesús. Ahora, las marcas y las heridas espirituales son aquellas que están constantemente abiertas. Son aquellas que te tocas y te duelen. Son aquellas que están ahí y no quieres que nadie te las mire. Yo no sé si ustedes alguna vez se habrán quemado. Yo sufrí alguna quemadura en mi vida y yo no quería ni que me soplen, ¿verdad? Porque ay, ¿no? Y no quieres ni siquiera que te venden porque ay. No quieres que te curen porque cuando te quieren sacar la venda o te quieren sacar, y para poder renovar eso, acá tenemos enfermeras, tenemos gente de medicina, sabe que cuando sacan a veces arrastran un poco de piel y es un ay eterno, ¿no? Y es que a veces ese ay duele en el espíritu, porque está marcado por una traición, porque ese ay es un engaño, porque ese ay es una decepción en tu vida, un abandono.
De repente has sido maltratado, maltratada. De repente has sufrido un abuso, una violación. Y eso crean heridas internas que están abiertas constantemente. Y aunque tú tratas de olvidarlo en un momento, siempre sientes el ay. Y es que eso, ese ay, ese dolor y esa herida interna, que aún está abierta, que no tiene cicatriz y que necesita cicatrizarte, altera tu vida. Y altera tu vida todo el tiempo, porque es algo que está abierto. ¿Verdad? Mientras yo tengo herido este dedo el otro día, cuando bien me hice, no podía doblar el dedo, me dolía, no quería. Porque claro, es un sitio que duele. Y a veces nosotros, en este sentido, nuestra vida quedó inoperante dentro del corazón y dentro de nuestra acción. Es decir, a veces eso impide que nosotros rechacemos a una nueva oportunidad. Rechacemos muchas veces a una persona que queremos amar porque tenemos miedo a ser lastimados. Otras personas rechazan la caricia de otra persona. Niños, jóvenes, que cuando uno los quiere abrazar, se sienten mal. Y eso es porque esos niños, esos jóvenes han sido lastimados, han sido heridos tan profundamente que pareciera algo insignificante. No, es que es medio chusco, es medio agresivo, es medio, ¿cómo le dicen? Medio bronco, no se deja tocar. No, no es eso. Es que ese niño ya tiene una herida interna. Ese niño está lastimado. Ha sido traicionado por aquello que él pensó que tenía que cuidarlo, que tenía que amar. Entonces, a veces la gente, cuando vemos a nuestros hermanos y vemos ese tipo de reacciones, no lo juzgue, por favor. No lo juzgue. Es una persona que está herida. Es una persona que está sangrando internamente, que su corazón todavía no ha sido tocado. ¿Sí? Hay mucha gente que no quiere ni siquiera un saludo. Tienen miedo hasta de hablar. ¿Sí? Y es que todo eso son reflejos de esa herida espiritual en su corazón. Déjeme decirle que hay personas que pueden estar años en la iglesia. Pueden haber nacido en la iglesia. Pero ¿saben qué? Eso no significa que no tenga heridas en el corazón. Y van a cuestas pensando de que su conocimiento de Cristo los va a sanar. Piensan ellos que no va a quedar un recuerdo, que en algún momento esto tiene que ser borrado. Y es que a veces nosotros queremos sanar esas heridas a nuestra manera. Nos creemos en nuestra autosuficiencia. Y nos olvidamos lo que ya el Señor nos había dicho. Vengan los cargados. Vengan los trabajados. Vengan los dolidos. Todos necesitamos ser sanados de esas heridas internas. De esas heridas profundas. Tenemos que empezar a dejar de depender de nosotros mismos y permitir que Cristo tome el control. No tengas la dependencia de tu yo. Amados, les dice un hombre que yo no tendría que estar aquí. Por las circunstancias que pasé en mi vida, yo de repente no tendría ni que predicarles y tendría que estar sentado en esta iglesia, allá en el fondo,
Pero el día que yo dejé de considerarme autosuficiente, el día en que tú dejes de considerarte autosuficiente, el día en que nosotros no tengamos áreas independientes de Dios, entonces, solo entonces, esas heridas se secarán y pasarán a ser marcas para recordar, pero marcas sin dolor como la que tengo acá, que yo me puedo apretar y no me duele, simplemente es un recuerdo de aquello que pasó. Esas heridas se sanarán porque podremos ser libres. Y la palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así está escrito. Cambia, mi amado, esa herida por la marca de Cristo. Tenemos que rendirnos a Él. Ahora en el ministerio, si eso es en la parte física, en el ministerio también sucede eso. Seguiremos pasando procesos, los cuales nos van a ayudar a alcanzar la plenitud en Cristo. Y esos procesos y esos cambios nos van a dejar marcas. Habrá cambios en tu vida en los cuales se harán notorios en tu ministerio. Tu testimonio irá cambiando. Pero ese testimonio te irá cambiando siempre para bien si te dejas guiar por el Señor. El Señor nos pedirá y nos pide siempre que dejemos muchas cosas. E inclusive cosas que aparentemente para nosotros podrían llegar a ser buenas para servir al Señor. El Señor actúa de esa manera. Lo que a Él no le sirve te lo tendrá que sacar. Pero tú dirás, ¿y cómo le dejó al otro el mismo carácter que yo tenía? Él también lo tiene, pero Él sirve y lo tiene. Déjeme decirle que cada uno de nosotros es especial. Lo que a mí me saca, a ti te lo deja. ¿Y por qué hace Dios esas cosas? ¿Usted no ha visto? Usted es un ser humano. Usted ve mis manos, tengo 10 dedos. Déjeme decirle que este dedo lo tiene usted también. ¿Verdad? El índice. Entonces dice, sí, yo tengo índice. Muy bien. Hay millones de personas que tienen índice. Pero cada uno usa el índice de diferente manera. Pero este índice, a su vez, tiene una huella dactilar. Y esta huella dactilar entre los millones de billones de personas no es igual a ninguna huella dactilar. Y yo le pregunto, si su creación física es de esa manera, ¿por qué creemos que nosotros tenemos que ser igual al hermano que está a mi lado, al siervo que está a mi lado, a aquel otro pastor que es mi amigo? No, cada uno es especial en el ministerio y cada uno de esas marcas es especial para tu vida y solamente es para ti y para tu ministerio. Por tanto, mi amado, déjate marcar por Dios y no copies la marca del otro ni de su ministerio. Dios necesita trabajar siempre en tu vida. Necesita trabajar, necesita marcarte con el sello de la dependencia total de Él. Muchas veces nosotros los pastores, los siervos, los ministros, creemos conocernoslas ya todas. Y vamos por el tiempo agarrados de la mano de Dios. Pero ¿sabe qué sucede? Que muchas veces nosotros nos soltamos de Él. Y empezamos a caminar por nuestro rumbo, solos. Y volteamos. Y Él ya no está. Lo dejaste muy atrás. Y lamentablemente
nos damos cuenta cuando sentimos ese sin brazo, como lo tuvo el Señor Jesucristo. La dependencia hacia Dios es algo que no debe dejar de existir en nuestras vidas. Por eso Cristo mismo, su principal dolor en la cruz del Calvario no fue ser crucificado, no fue ser clavado, no fue ser azotado, escupido, coronado con espinas. Eso Él lo llevó con gusto. El dolor más grande de Cristo fue verse solo en la cruz del Calvario. Pero pastor, había gente, estaban los romanos, ¿cómo que solo? Sí, estaba solo. Porque aquel que lo acompañó desde su creación, desde su existencia, desde el principio y desde el fin, su esencia misma, su otra parte no estaba con él. Por eso él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa fue su peor muerte, su peor dolor. Y es que nosotros tenemos que empezar a ver a Dios como la esencia de nuestra vida, como nuestro sello. Pablo decía: yo ya no me pertenezco. Cristo vive en mí. Ese es el sello de la pertenencia hacia Dios. Y cuando tú planifiques, y cuando tú deseas hacer algo, deja que Dios te guíe. A mí me pasa, muchas veces me dicen: pastor, lo invito a tal sitio, venga. Y a veces yo tengo ganas de ir. Hasta a veces le digo a mi esposa: vamos a ir, mami, a tal sitio. Y de un momento a otro Dios dice: ¿y a dónde vas vos? Pero tengo una invitación, me invita todas las veces y no voy. Quiero ir. Y el Señor dice: no vas. Y es porque Dios ya nos tiene marcados y Él es nuestro cuidador y nuestro ayudador. Por eso es que en Romanos 8, 26, 28 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones de los hombres sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, que nuestra renuncia a nuestro propio yo, a nuestra persona, es parte del servicio de Dios. Y eso muchas veces es un padecimiento, porque una lucha constantemente contra sí mismo. Pero ¿saben qué? Eso es justamente la ofrenda grata y agradable al Señor, para que seamos una manifestación al mundo de que somos sus hijos. Pero déjame decirle que esto no es por una obligación, no es por miedo a un castigo. Nuestra renuncia y actuar en Dios y para Dios solo se realiza únicamente por amor a Él. A aquel que entregó a su Hijo por mí y por ti. A aquel que dio su vida por ti y por mí. A aquel que está hoy aquí presente, consolándonos, cuidándonos e intercediendo por vos y por mí. Porque estamos marcados por Él. ¿Y para qué estamos marcados por Él? Porque la palabra dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y si herederos de Dios y coherederos de Cristo.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No hay gloria sin padecimiento, no hay gloria sin heridas. Los soldados, los guerreros muestran sus heridas. Esto me pasó en tal batalla, esto me pasó en la otra, porque la victoria solamente se logra peleando. Y la palabra dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amados, nosotros en nuestras luchas y dejando nuestras heridas y permitiendo que Dios nos marque, podremos gozar de la gloria eterna. Amén. Amén. Y porque nosotros tenemos que hacer esto para que en la creación se manifieste su gloria, porque es justamente la creación la que está aguardando la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Amén. 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 Así es que, mi amado, si usted tiene una herida por ahí, si usted aún no ha entregado ese dolor, no lo dude. Corra a Él y entrégueselo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Porque nada escapa a tu voluntad. Nuestras vidas están en ti, Señor. Yo te pido, Señor, ahora que estés sanando las heridas físicas, sentimentales, morales y espirituales. Yo te pido, hermano, ahora que estés poniendo tus cargas sobre Él. Dios te necesita sano. Dios te necesita que estés marcado por Él. En tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Gracias, papá. Declaramos sanidad sobre esas vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.